Muy buen día. Es un gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido a su segmento de Gotitas de Miel. Es verdaderamente gratificante en estos tiempos tan difíciles podernos reunir para platicar acerca de la palabra del Señor. Y como usted bien sabe, absolutamente todo está descrito en la Biblia, en las Santas Escrituras. Así que hoy vamos a hacer un compendio de todo lo que hemos venido platicando. Muchas gracias por sus buenos comentarios acerca de todo lo que hemos platicado de gematria. Y ojo que digo gematria, no cábala. Cábala es hechicería propiamente. Así que nosotros solamente usamos esta técnica de interpretación de la teología hebrea para encontrar pues eso, los significados de la palabra. Así que sea usted bienvenido el día de hoy. Quiero saludar muy cordialmente a mis amigos, el doctor Raúl Hernández, que nos estará viendo, no sé si en este momento o en el reprise de la noche. A mi querido amigo también, Jaime Barak, que nos ve desde Budapest. Un abrazo hasta allá. A Joby Isma y Abel Palacios, que ya se reportaron y que nos estarán viendo en el reprise de la noche. Así que reciban todos ustedes la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, pues vamos a hacer eso. Vamos a regresar un poquito de lo que hemos venido hablando y comenzaremos el día de hoy hablando de la palabra Bereshit, que usted puede verla aquí en este pizarrón. Me quito. Bereshit es la primera palabra de las escrituras y dice así: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que vea usted, aquí está la palabra en la transliteración al español y en las letras hebreas. Como usted bien sabe, nosotros nos auxiliamos cuando hablamos de gematría tanto del valor numérico de estos como de los pictogramas, que es la forma en la cual Moisés escribió toda la Torá. Así que vea usted, la primera letra es la Beit, luego la Rosh, Aleph, Shin, Yod y Tav. Y su pictograma es el siguiente. De la Beit es una casa que representa al Hijo, y hemos platicado en su programa en situaciones anteriores que la referencia final la tenemos en Apocalipsis, en los últimos capítulos, cuando nos habla justamente que el Cordero será ese templo bajo el cual nos cobijaremos por toda la eternidad. Luego, Resh es una Rosh, se deriva de la palabra Rosh, que su pictograma es una cabeza. La Aleph, que es la primera letra y que está representada por el buey. Luego la Shin, cuya representación pictográfica son unos dientes. La Yod, que su representación es una mano. Y la Tav, que es una cruz. Así que el día de hoy vamos a comenzar por acá. Y usted sabe que el Señor anuncia lo último en el principio, lo venidero, lo que está por venir desde el principio. Así que justamente eso es lo que dice, desde el principio. Y está anunciado su Hijo Jesucristo con la primera letra, Beit. ¿Se recuerda usted que la Aleph es el valor de gematria, es número 1 y representa al Padre, y Beit es el número 2 y representa al Hijo? También, como ya habíamos platicado, su representación pictográfica o pictórica es una casa, porque Él es nuestro templo. Y luego una cabeza, y esto quiere decir el líder, la primicia, el que gobierna. Y vea usted, si juntamos estas dos letras, la Beit con la Rosh, suena Bar. Y esto quiere decir, en el hebreo, hijo. Así que estamos hablando del Hijo. Luego podemos hablar de la autoridad de que Dios Padre le ha delegado al Hijo. Y ojo, que es importante, como hemos asentado en programas anteriores, que vamos a regresar a este concepto. Cuando en la Biblia se aparecen la palabra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando del mismo y único Dios, y eso vamos a demostrarlo el día de hoy a través de este programa. Porque, ¿sabe? Deuteronomio 6:4 dice claramente: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso no es dos, no son tres, es uno solo. Así que cuando hablamos del Padre, vamos a hacer una breve referencia a los evangelios. Jesús mismo le dice a Felipe, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta: Felipe, he pasado tanto tiempo entre vosotros y todavía no conocéis al Padre, ¿me decís que te presente al Padre? El Padre está en mí, yo en Él, uno somos.
esto lo que quiere decir en el Evangelio. Así que cuando hablamos del término Padre, es aquello que nos es todavía desconocido de Dios, ¿sabe? Aquello frente a lo cual el hombre no puede estar porque es tanta su grandeza, su poder, su santidad, que el hombre quedaría deshecho inmediatamente. Por eso dice la Biblia, nadie ha estado delante de Dios y permanecer con vida. Pero sabe, la descripción de estos tres nombres de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, si se le puede decir así, de tres características, es nada más y nada menos que eso. Es como las facetas de un diamante. Todas son facetas distintas, pero dentro del mismo diamante. No son tres personas distintas, es un solo Dios, es el Ejad. Así que Dios Padre es lo que todavía no se conoce, es lo que un día conoceremos, ya no como por espejo, dice Pablo en Corintios, sino que cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto de corrupción carne se vista de incorrupción, entonces le veremos cara a cara, entonces le conoceremos como Él nos conoce. ¿Y qué es el Hijo? Pues es la corporalidad de Dios mismo. Porque acuérdese usted que Pablo también en Filipenses 2 nos dice que haya este sentir también en vosotros como lo hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó esta forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esta forma, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y en esta condición, y estas son palabras básicas, fundamentales para la doctrina, en esta condición de hombre, decidió humillarse y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, mi hermano, Dios mismo se humilló hasta a sí mismo, tomando forma de siervo, para morir por usted y por mí en un madero. Y si le quedan dudas, sígame porque en este programa vamos a ir de cita en cita, demostrando lo que le acabo de decir. Así que regresamos a Bereshit. Estamos hablando del Hijo, quien es la cabeza o quien es, como dice Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Él es la plenitud de la deidad en un cuerpo. En Él habita completamente la plenitud de la deidad. Así que Él es la primogenitura, Él es el primogénito, Él es la primicia. Y sigamos, que tiene toda la autoridad dada por el Padre, pero que fue su cuerpo destruido. ¿Se recuerda usted que los dientes representan la destrucción? Acuérdese usted que dice Isaías, nos hace una descripción del siervo sufriente. Y le tuvimos por azotado, por abatido, por herido de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego, la Yod, su representación es una mano porque habla de la obra. Así que gracias a esta obra maravillosa de la muerte en una cruz, el que es el principal, el que es la primicia, de quien fueron hechas todas las cosas, vino a morir en una cruz y por esta obra nosotros somos salvos. Recuérdese usted que en el hebreo está beit, que se antepone a la palabra, es un prefijo que quiere decir por, para o a través de. Y entonces podemos leer a través de, por o para el Hijo, todas las demás cosas fueron hechas. Aquí continuaría Bara Elohim. Y en un momentito vamos a platicar qué quiere decir Elohim. Así que estamos hablando que el Hijo es el primogénito, es quien hizo todas las cosas por medio de sí mismo. Y si me hace el favor, espero que tenga a la mano su Biblia y venga conmigo a leer justamente la carta a los Colosenses escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 15. Y aquí encontramos todo lo que acabamos de platicar y dice, Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito, vea usted, de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él, mire, es esta letra, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, Él es la primicia. ¿Y sabe dónde encontramos esta palabra primicia? Pues fíjese que ni más ni menos que encontramos acá en Resh. Esta es la palabra Resh. Déjeme subrayarla. Resh. Así que el hijo, el Bar, es el Resh. Y esto es la primicia o la primogenitura. Resh se deriva de la palabra Rosh, cabeza, como habíamos hablado antes. Y fíjese usted lo siguiente, y es importante entender esto. Él es el Reshit. Aquí lo vamos a anotar. Él es el Reshit. Esto es la gavilla, la primicia de la cosecha. Y si Él primero, nosotros después de Él. Así que continuamos en nuestra lectura de Colosenses. Y dice, Él es antes de todas las cosas. Él es el Rosh, Él es el Reshit. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se recuerda usted que dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y hemos platicado en otros programas que esto obedece a la palabra Memra. Y esto quiere decir la corporalidad de Dios, la palabra que tomó forma de hombre. Y esto con relación, por supuesto, usted lo sabe, a Juan capítulo 1, versículo 14, y también la primera carta de Juan en el capítulo 1. Vamos para allá en un momento. Así que dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, es decir, en el Hijo, en el Rosh, en el Reshit, toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto es una ofrenda especial, es la ofrenda de paz que está descrita en el libro de Levítico capítulo 3. Así que cuando vemos esto, estamos hablando de una ofrenda de paz, la ofrenda que es consumida en holocausto, como eso, como el corbán, el cuerpo del sacrificio que nos acerca a Dios. Así que Jesucristo es el cuerpo del sacrificio partido en dos, porque acuérdese usted que la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 nos dice que ahora tenemos entrada al trono de la gracia y que podemos hacerlo con toda confianza a través de un camino nuevo y vivo que es la sangre de Jesucristo, y esto también a través del velo que fue partido en dos. Y en programas anteriores, recientemente, hemos platicado también de la sombra hermosa de ese sacrificio que ofreció Abraham, partiendo los animales en dos. Esto como una prefiguración justamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Corbán, el que hizo la paz para con Dios. Ahora pues tenemos paz, dice Pablo, para con Dios, por medio de Jesucristo. Y vea usted que aquí lo dice nuevamente. Y reconciliar todas las cosas en Él mismo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que todo esto, y sabe, absolutamente toda la Biblia se encuentra en la primera palabra, pues eso, de Génesis, capítulo 1, versículo 1, Bereshit, en el principio, a través del principio, por medio del principio. Y usted sabe que ese principio es Jesucristo. Pero ahora vamos a hablar de otro nombre y usted me dirá que ¿por qué nos estamos yendo para allá? Pues fíjese que es importante que veamos todos estos nombres para poder hacer lo que dice Isaías. Poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, palabra sobre palabra. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Elohim. Elohim. Y vea usted cómo se escribe la palabra Elohim. Muy bien. Aquí vemos la palabra Elohim. Pero usted recordará que hemos platicado que en gematria
podemos jugar con las letras de una misma palabra y estas nos van dando los conceptos. Así que el día de hoy vamos a tomar diferentes juegos de palabras. La primera, déjenme leer, Elohim. Y esto quiere decir no 3 en 1, como suele interpretarse. Esto quiere decir un Dios con toda la plenitud de sus características en el mismo. Esto es un concepto más acertado de lo que la Biblia quiere decir en, repito, Deuteronomio 6:4, el Señor uno es. Y es cierto, esta terminación, este sufijo es plural, pero se refiere a los atributos de Dios. Dios es uno solo. Y ahora vea usted cómo vamos a ir jugando con las letras. Así que si tomamos la Aleph y luego acá podemos leer la palabra en el hebreo enmudecer, salam, alam. Y esto es lo que justamente hace Dios mismo, Elohim, recuérdese usted, que es la palabra que aparece en Génesis capítulo 1 como el creador, el sustentador, el que hace todas las cosas a través de sí mismo. Elohim es el que crea todas las cosas en 6 días y en el 7º descansa. Así que vea usted. El primer juego de palabras nos va a decir enmudecer. Vea usted. Luego, el segundo juego de palabras, lo tenemos así. Y esto es lamentar. Luego, el que representa a Dios. O el líder, o el que gobierna, o el juez justo. Todo esto quiere decir él. Así que en el concepto, y por supuesto créanme que hay muchas cosas más de las cuales podríamos platicar, pero en el concepto de la palabra Elohim que aparece en Génesis capítulo 1, vemos que es Dios quien enmudece su lamento. Vea usted la prefiguración que hay desde el capítulo 1. Ya vimos con los términos de Bereshit que todo esto está hablando precisamente de Jesucristo. Pero ahora, hágame usted un favor y vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 3. Y usted se recordará perfectamente que esta es una historia hermosa que nos cuenta cómo Dios se reveló a Moisés. Y déjeme leerle, por favor, de los versículos 2 al 8. Y dice así: y se le presentó el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, hablando de Moisés, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vea el versículo 6 y dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo y etcétera. Y pásese al versículo 14 conmigo, por favor, y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel:
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y entonces vemos que sucede aquí algo. Y más adelante, Dios le explica a Moisés que sus padres no lo conocieron bajo el nombre que ahorita se está revelando. Vemos que en el principio, en Génesis capítulo 1, se describe al Creador, al juez poderoso. Pero sabe, hay una cualidad que es inherente a Dios y es el amor. Porque Dios creó todas las cosas con amor, por eso las hizo buenas. Así que ahora vamos a ver otro nombre de Dios. Y esto es el nombre con el cual se reveló a Moisés. Y esto es Yod, Hei, Vav, Hei. Y dice que a sus padres se les presentó, se dio a conocer en su revelación como el Shaddai. Y esto es Shomer Daltot de Israel, el guardián de las puertas de Israel. Vea usted cómo ya Dios estaba anunciándolo por venir. Pero regresemos entonces a Éxodo. Y vea usted, por supuesto, es importante que nos vayamos al paleohebreo. ¿Se recuerda? La Yod es representada por una mano. La Hei es la representación de un hombre mirando para arriba. Esto quiere decir la revelación. La Vav es el clavo. Y la Hei, otra vez, la revelación. Así que si nosotros quisiésemos descubrir por paleohebreo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, contempla la mano, contempla el clavo. ¿Sabe? El nombre de Dios, del Dios que moriría en una cruz, estaba ya descrito desde Elohim, desde Bereshit, pero con una relación propia a la misericordia en precisamente Éxodo capítulo 3, se lo acabo de leer. Y es que vea usted que inmediatamente después, regresando por favor, si usted me acompaña a Éxodo capítulo 3, versículo 6, usted ve que la acotación que Dios hace inmediatamente después de yo soy el Dios de tus padres es yo he visto, he oído la aflicción de mi pueblo y he descendido para liberarlos de aquellos que los tenían cautivos. Dígame si esto es una cosa tremenda. Pero espero que usted tenga en mente todos los conceptos que hemos venido manejando el día de hoy, porque la cosa se pone mejor. Y usted va a ver que aquí hay un versículo que une ambos. Platicamos que en el inicio, el Reshit, el Rosh es Jesucristo. Él es el líder por medio de quien se hicieron todas las cosas. Y Él es la primicia de los muertos. Nos explica posteriormente Pablo. Usted y yo vimos que Él es esa gavilla que, pues como lo hemos platicado en programas anteriores, estaba descrita en Levítico capítulo 23, versículos 10 y 11. Y en un momento vamos a ir para allá. Pero acompáñeme por favor, o si quiere vamos inmediatamente porque así hacemos un preámbulo a lo que estamos por ver. Véngase conmigo por favor a justamente Levítico capítulo 23 y esto, como usted bien lo sabe, habla de las fiestas de Santa Convocación que son la columna vertebral de la profecía. Y vean lo que dice así, aquí, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeráis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y como hablamos la semana pasada, cuando habla acá del día de reposo, en este caso preciso, sí se está refiriendo a Shabbat semanal. Acuérdese usted que esta fiesta que yo le estoy describiendo en este momento, utilizando los versículos 10 y 11 de Levítico 23, es la fiesta de primicia de los primeros frutos, que como usted bien recuerda, es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando habla y dice, trae la primicia
de la cosecha. La gavía, la mejor que tengas, porque sabe, esta gavía tenía una particularidad, no solo de ser la primicia, sino de ser la mejor, de ser la perfecta. Pero el asunto no se quedaba ahí. Era importantísimo obedecer esta ordenanza, este mandamiento, traer la mejor gavía, porque todas las cualidades de esta gavía, al ser mecida delante de Dios, se trasladaban a toda la cosecha. ¿Ve usted el cuadro hermoso de esa prefiguración de Cristo, siendo Él la primicia de los muertos? Y si Él primero, nosotros por supuesto después. Pero ahora, véngase conmigo, por favor, a Zacarías. Vea usted qué cosa hermosa. Zacarías 12, versículo 1. Y entonces vamos a sumar todos los conceptos para lo que vamos a encontrar acá. Vea usted. Recuérdese que acabamos de hablar que el nombre que Dios se dio a conocer en Éxodo es justamente este, el nombre que habla acerca de Jesucristo colgado en una cruz. Observa, contempla la mano clavada, al hombre cuya mano fue clavada. Esta es la revelación. Estas dos letras, hablan de revelación. Esta es la revelación del hombre que fue clavado. Así que, entonces, venga conmigo con todos estos conceptos frescos y en la mente y leamos, por favor, el capítulo 12 de Zacarías, del profeta Zacarías, y vea así. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Así que, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Venga conmigo y leámoslo nuevamente. Profecía de la palabra de Jehová, es decir, de todo lo que se va a cumplir. ¿Y se recuerda usted que hablamos de la memra? La memra, se lo vuelvo a anotar acá. Memra es justamente la corporalidad de la palabra. Así que dice aquí, profecía acerca de la palabra de Jehová, acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, está hablando del Elohim, pero también está hablando del principio, del Bereshit, del Reshit, del Rosh, de Jesús. Y vea, que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Esto es un claro llamado a Génesis capítulo 1, en donde aparece el nombre de Elohim, el Dios que calla su lamento. Vea usted. ¿Y qué dice ahora? He aquí y habla todo acerca de Jerusalén y de lo que sucederá con Israel. Y dice que pondrá a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos y sigue la profecía. Pero ahora, véngase conmigo, por favor, a el versículo 10 y vea lo que dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Pero vea lo que sigue aquí. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Vea usted, y mirarán a mí. ¿Y sabe usted qué término utilizaba? Regresemos, por favor, al versículo 1. Pues ni más ni menos que este es el nombre que aparece en el original de este texto. Cuando acá se traduce como Jehová, los hebreos utilizan la palabra Hashem. Esto quiere decir el nombre, para no repetir el tetragramatón sagrado. Así que cuando usted ve acá que se refiere a Jehová, que es Jehová el que ha hablado, que es la palabra de Jehová, se está refiriendo a este nombre, el nombre que apunta al hombre que fue clavado en una cruz.
vea, a la revelación del hombre que fue clavado en una cruz. Y entonces, con esto en mente, volvamos otra vez al versículo 10 y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se recuerda usted del Rosh? ¿Se recuerda usted del Resh? ¿Se recuerda usted de la prefiguración de Levítico 23? Pues ni más ni menos que de él están hablando. Y vea que es justamente como lo ha descrito el Señor de generación en generación, el Dios poderoso, el portentoso de Israel, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder y que con esa misma palabra sostiene absolutamente todo. Los salmos dicen que el universo está sostenido en su mano, en su palma. Ha medido los tiempos. Vea usted qué cosa hermosa. Y ese Dios, el Elohim, el juez justo, el todopoderoso, es el que calla su lamento. Y vea, cuando su pueblo sufre, vea usted, se revela y desciende para darle salvación. ¿Cómo? Pues a través de su corporalidad, la menra hecha hombre, la palabra de Dios hecha hombre. Venga usted, por favor, conmigo a Juan capítulo 1. Y esto, pues, es un pasaje muy conocido. Y lo hemos platicado también a través de su programa. Vea lo que dice. Juan capítulo 1. Y dice, en el principio, es que sabe, no es casualidad. Juan justamente nos está haciendo un llamado de todo lo que se ha descrito en el principio. Era el verbo.